6 meses viviendo en España es lo que llevamos mi familia y yo en esta oportunidad, en esta época. Ya hemos hecho otros videos a los 3 meses, por ejemplo, el video de la llegada, cuando llegamos a España, y a los 6 meses las cosas cambian un poquito, todo se vuelve un poquito diferente. De eso te voy a hablar en este video, de la experiencia, pero también de cosas que tienen que ver con mi conocimiento, con mi expertise, de estudiar algunos temas y de experimentarlos, y también cómo he ido percibiendo, ¿no?, este cambio, que ya es una experiencia más profunda, no solamente en lo que la mayoría siempre está preocupado, que es en el tema económico, material, el trabajo y todo eso, sino en cosas que van mucho más profundo y que empiezan a hacer a los 6 meses, empiezan a influir de otra manera. Entonces quería en este video enfocarme un poco más en eso, ya que dado lo que yo he aprendido, lo que cultivo, lo que enseño cada día, voy a tratar de transmitirte también algunos datos que te pueden llegar a interesar, y que cuando uno viene a vivir a otro país, y quizás si ya te has mudado en otro momento o estás pensando en hacerlo, son cosas que quizás no se tienen tan en cuenta, pero que te van a pasar. Quien no ha hecho nada de esto y le gusta seguir la vida de las personas que hacemos este tipo de cambios, también está bueno que lo tengan en cuenta, porque hay muchas cosas que importan en el punto de vista de la salud también, y cómo 6 meses te pueden cambiar muchísimo en muchos aspectos, ya que el hecho de que la vuelta al sol dure un año, a los 6 meses tenemos un cambio energético muy importante, y justamente no es un tema menor cumplir 6 meses en un proceso que, como en este caso, tiene que ver con haber cambiado de hemisferio, ¿no?, porque estaba en el hemisferio sur al pasar al hemisferio norte, como nos pasa a los que venimos de Sudamérica, y también el hecho de que muchas de las cosas que nos influyen, como por ejemplo las estaciones, ahora está empezando el otoño, cosa que estaba pasando cuando nosotros arrancamos, cuando nos fuimos de Argentina, estaba recién empezando el otoño. Entonces ese desfasaje de 6 meses hace que cambie mucho nuestra perspectiva. Este es un video en el que es para escuchar especialmente, donde está bueno acomodarse un ratito para escuchar, y no va a ser tan visual y tan importante desde ese punto de vista, pero sí me parece que está buena la información que podamos compartir desde esta perspectiva. Comenzamos entonces el video, comenzamos con algunos de los temas que vamos a compartir. Te voy a hablar de algunos temas personales también, que tienen que ver con los papeles, cuestiones de inmigración, que ya pude comprobar y está bueno que te lo pueda decir. Un poco te voy a hablar también de la experiencia de Olivia, nuestra hija, y por supuesto de cosas que tienen que ver también con lo formativo, lo profesional. Bueno, me abrigué un poco porque está empezando el otoño, como os decía, y se siente más fresco. Me estaba haciendo el canchero porque ya a cierta hora se siente un poquito más de calorcito por el sol y eso, pero hay un aire fresco que hace que uno se sienta con un poco de frío, así que bueno, me fui a abrigar. Bueno, aquí estoy en el Palmeral, en Elche. Para quien no lo sepa, no me conozca, vivo en Elche, por lo menos por ahora, y en estos 6 meses que llevamos estamos aquí, en la ciudad de Elche, en la provincia de Alicante, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Alicante también. Y aquí hemos hecho nuestra experiencia de 6 meses, nuestros primeros 6 meses. Y cuando se estaban cumpliendo los 6 meses, como muchas veces pasa, uno empieza a pensar, bueno, es quizá un momento de sacar conclusiones y de comentar algunas cosas. Entonces recordé que muchas veces como terapeuta, cuando doy un masaje y cuando doy clases de yoga, y cuando la gente me cuenta sus problemas muchas veces que tienen, como dolores en los omóplatos, dolores en alguna parte del abdomen, en las costillas, dolores particulares que hacen que empiecen a tener temas crónicos, y muchas veces vienen después de mucho tiempo y me dicen, me pasa esto, no sé de dónde sale este dolor, fui al médico y no me encuentra nada, me hice todos los estudios. Entonces, un recurso que yo muchas veces uso y que lo aprendí de la práctica, de la experiencia, ya hace como 15 años que doy masajes, entonces me han pasado muchas cosas con mucha gente y he aprendido mucho de eso. Y entonces yo le pregunto, ¿qué estuviste haciendo hace 6 meses? ¿O qué te pasó hace 6 meses? Y yo tengo esa referencia de los 6 meses porque cuando uno tiene un impacto en la vida, a nivel emocional especialmente, ese impacto se queda en alguna parte de nuestro ser, en nuestro inconsciente. No me voy a poner muy místico con esto, porque mucha gente que ve estos videos, quizás si uno habla desde un punto de vista místico como del yoga y la espiritualidad,
medio que se asustan y se espantan. Lo voy a decir de otro lugar, que también es válido. Y cuando uno tiene esos problemas, las emociones repercuten en una parte del cuerpo físico. Esto está científicamente comprobado, no porque lo diga yo o lo saquemos de algún lugar raro, sino porque hay mucha literatura escrita con respecto a cada emoción que tenemos nosotros nos afecta a un órgano determinado. Por eso las enfermedades que tenemos en un órgano determinado nos puede decir qué parte podríamos arreglar en nuestra vida para curarnos, para sanarnos o para no enfermarnos. Entonces, cuando alguien viene y me dice, me duele el hombro derecho, y yo le pregunto, bueno, ¿qué te pasó con tu padre? ¿Qué te pasó con tu hijo? Si es varón, ¿qué te pasó con tu ejercicio de la paternidad? O cosas así, ¿no? Que parecen como esas cosas medio misteriosas, pero cuando uno sabe cómo funcionan las cosas, está atando unos cabos muy concretos, está siguiendo unos patrones muy concretos, y entonces hace esa pregunta. Entonces, si tengo problemas en el hombro derecho, yo más o menos sé por dónde puede venir la situación, si es del izquierdo también, si es en el abdomen también, si es en la garganta o en los cervicales también. Uno pregunta más o menos para orientarse, y la mayoría de las veces no es exacto los 6 meses, pero más o menos un mes, 6, 5, 4, 7 meses, esa persona tuvo un impacto en alguna de esas áreas y se le quedó en el cuerpo. Entonces, cuando pensaba en los 6 meses que llevo aquí en España, que coincidió justo también con una situación muy interesante que tiene que ver con la regularización o el comienzo de la regularización de los papeles, ¿no? de la residencia por arraigo, por familiar europeo y tal, que también se cumplió justo ahora, después de 6 meses, que es un montón de tiempo para mí, para que te den esa habilitación, digamos, legal para poder trabajar y moverte y circular con libertad, cosa que ahora te voy a contar cómo fue. Entonces pensé en esos 6 meses que cuando uno sale del país, cuando uno se va, cuando emigra, pasa por un montón de situaciones emocionales muy fuertes y se vuelven muy presentes. Cuando uno recién sale, ¿no? Anda con eso. Entonces la primera experiencia de estar aquí, en mi caso en España, en otras partes, en mi caso en Elche, mucho de todo ese mundo emocional se queda como una especie de recuerdo, ¿no? Y uno se sigue relacionando, por ejemplo, con lo conocido. Está el tema de la comida, está el tema de las costumbres, está el tema de la ropa, todas las cosas a las que uno se refiere en el lugar en el que está. Cuando uno se muda, toda esa primera etapa, quizás hasta los primeros 4 o 5 meses, todavía está muy conectado con eso y está observando esas referencias que tiene como todo aquello conocido. Pero conforme empieza a pasar el tiempo, uno empieza a olvidarse de aquello, de lo cotidiano sobre todo, ¿no? Se queda con las cosas importantes, como los afectos que quizás no tiene cerca, las cosas que extrañas desde ese punto de vista que son irreemplazables. Para mucha gente es irreemplazable casi todo, pero yo en ese caso creo que hay que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento para realmente ver por qué uno está haciendo este proceso de cambio y por qué se va a vivir otro lado, ¿no? Entonces, estos 6 meses te dan ya el tiempo suficiente para empezar a relacionarte con otras cosas, pero es natural y normal, digamos, que si uno empieza a comer otros productos, a andar por otros lugares, a usar otra ropa, empieza a buscar eso. Cuando uno va al armario, al placar, a buscar la ropa, ya no está extrañando aquello que se dejó en Argentina, sino que está buscando aquello nuevo que ya tiene. Cuando va a comprar el súper, está buscando aquellas cosas que ya se acostumbró a comer, ¿no? Cuando uno sale a dar una vuelta o a caminar, ya empieza a caminar por esos lugares que empieza a reconocer. Y eso cuando uno recién llega no pasa. Entonces los primeros 3, 4 meses te puede pasar que estés muy anodadado incluso por encontrar una forma nueva de vida, un lugar nuevo para vivir, las cosas son distintas, uno se ilusiona, se emociona, se acostumbra, como yo digo, a las cosas buenas, uno se acostumbra fácil, entonces uno se acostumbra rápidamente al confort, al bienestar de los recursos que puede encontrar en un lugar como este, pero eso con el tiempo va pasando, porque la realidad es que uno empieza a acostumbrarse a todo eso y a construir a partir de eso. Por lo tanto, esto yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, yo que ya hice en otra época una experiencia de 4 años aquí en España, creo que uno con el tiempo empieza a construir y ya sé que en otros 6 meses más, quizá uno ya esté más enfocado en construir con lo que tiene alrededor y en adaptarse mucho más a lo que está pasando. Entonces, todo este proceso de adaptación es un proceso que va por etapas también. De 0 a 3 meses es toda una cosa de novedad. De 3 a 6 meses es como empezar a incorporar más conscientemente cosas que están alrededor de uno, y en parte el ser humano tiene esos 6 meses para vivir etapas que olvida, como decía antes.
¿Qué te pasó hace 6 meses? Cuando una persona viene con un dolor no se acuerda lo que le pasó hace 6 meses porque es bastante tiempo. Te podés acordar, todos nos acordamos de cosas que nos pasaron y si son traumáticas muchos más, pero uno empieza como a soltar esas cosas para poder seguir viviendo porque además ya luego van 6 meses nuevos de experiencia que hace que uno se cargue de nuevas cosas para poder seguir avanzando en la vida. Desde el punto de vista de lo legal, de lo personal a nivel legal, por ejemplo, yo ya conté en otros videos y te recomiendo ver 2 videos que están buenos. Uno es el video de nuestra llegada, el viaje de hace 6 meses que se llama Llegada a España o Llegada a Elche. Cuando llegamos a España, que lo vas a ver en este canal por supuesto y en la lista de reproducción que se llama En España. Y el segundo video es el que hicimos con Rocío, que se llama 3 meses en España, y que justamente hablábamos de todas esas cosas con las que nos fuimos encontrando y que es increíble, pero ya han pasado 3 meses de ese video y de esa línea que hicimos para sacar conclusiones y ahora estoy 3 meses más adelante sacando estas nuevas conclusiones. En aquellos tiempos comentábamos la dificultad que estaba teniendo yo para conseguir turno, para poder hacer el trámite y aquí voy a dar un par de datos que son, en esta zona, en la zona de Alicante, está repleto de gente que está viniendo a vivir. No solo latinos, sino también de Rusia y Ucrania, por supuesto que gente de África que viene aquí a todas partes, pero aquí estamos bastante cerca, digamos, como para que puedan acceder con facilidad. Y también muchos latinos, muchos latinoamericanos, creo que mucho por el clima. A nosotros particularmente nos está generando un poco de inquietud todo eso, no es tanto lo que veníamos a buscar, sino que veníamos a buscar un poco vivir una experiencia cultural diferente. Y por momentos lo vivimos y por momentos no tanto. Supongo que las personas que viven acá tendrán su propio punto de vista. Entonces, bueno, esto está generando un colapso en la administración y además hay toda una cultura que también estaría bueno erradicar, que a mí me molesta bastante, que es la cultura de hacer negocios de la necesidad de los demás, ¿no? Quizá por mi manera de ver la vida, por la empatía que tengo con el dolor ajeno y con las necesidades ajenas, y porque me parece que está bueno ayudar y no poner palos en la rueda, aquellas personas que, por ejemplo, hacen un sistema para tomar los turnos de aquellas personas que necesitamos hacer los trámites, que está todo hecho perfecto para que uno lo pueda autogestionar, no hace falta ir a un gestor, aunque mucha gente va a un gestor por comodidad, pero no hace falta, si uno hace las cosas que dicen y va siguiendo las normas y las reglas, todo sale bien, funciona. Pero claro, cuando está colapsado funciona menos. Y si además hay gente que crea sistemas robotizados para tomar los turnos, eso es peor todavía. Está pasando lo mismo con el canje del carnet de conducir. Y especialmente está pasando en esta zona, porque hay tanta gente, tanta demanda, que la administración no consigue llegar a atender a todo el mundo. Entonces, me costó mucho tiempo conseguir ese turno, mucho, demasiado. Además estuvo agosto en el medio, que suele también bajar un poco la intensidad del trabajo. Así que bueno, quizás lo que tendría que haber pasado para mí, como lógicamente podría haber pasado si las cosas funcionaran mejor y no estuvieran tan colapsadas, yo quizá en 3 meses hubiera podido meter el trámite para hacer mi número de identificación de extranjero y después lo que se llama el TIE, que es como el documento, ¿no?, que uno tiene cuando es extranjero. Así que bueno, en ese periplo pasé por distintas situaciones, pero también estuve un poco en el freezer con respecto a lo que es, o congelado, con respecto a lo que es el hecho de poder trabajar y hacer muchas cosas, porque hace falta el número para poderse dar de alta en la seguridad social y otras cosas. Así que bueno, eso fue una experiencia personal mía, que también te puede pasar si vienes a esta zona. Escucho que la gente todo el tiempo viene para esta zona, para la zona de la Comunidad Valenciana, para Alicante sobre todo, donde ya hay muchísima gente de Latinoamérica, argentinos, uruguayos, pero de toda la vida. Cuando yo vivía en Valencia en el 2009, mucha gente venía para esta zona porque era más barato que vivir en Valencia y porque el clima está bueno, y sobre todo la gente que vive en la costa de Argentina, el Mar del Plata, también en Uruguay, les gusta el mar. Entonces Alicante es un lugar que les produce que les gusta mucho. Y Alicante es el lugar donde se concentra todo este tipo de trámites que tienen que ver, por ejemplo, con el arraigo por familiar de extranjero comunitario, como me pasa a mí, y bueno, tardan mucho los trámites. Pero bueno, la verdad es que después conseguimos turno, después de mucho intentarlo, y el trámite estuvo bueno. Ya me dieron entonces el número de identificación de extranjero, que es el mismo que tenía cuando viví la otra vez
aquí en España, así que de alguna manera pude entrar a la seguridad social y ver un poco cómo estaba funcionando eso, y uno empieza ya a pensar de otra manera, empieza a relacionarse con el mundo laboral de otra manera. Bueno, la verdad que es necesario, está bueno. Yo les recomiendo a las personas que vienen a la aventura sin papeles y sin nada, que traten de no hacerlo, que también incluso en origen se puede conseguir trabajo, porque realmente la experiencia es muy diferente, se vive de una manera menos plena, la experiencia es bastante más difícil si uno no tiene los papeles en regla. Así que bueno, por otra parte, Rocío como italiana ya está mucho más relajada y más tranquila desde hace bastante. No está relajada y tranquila con los papeles porque realmente para aquellas personas que nos cuesta un poco todo ese tema del papelerío, nos cuesta mucho, pero bueno, ella, digamos, tiene una experiencia diferente con el tema laboral y todo eso, está bueno, está más contenta, más plena en ese sentido, y yo recién ahora me estoy conectando con eso. Así que cuando uno viene con su pareja, y esto lo digo porque hay mucha gente en Argentina que tiene su pareja con la ciudadanía italiana, por ejemplo, o española. Si es española es distinto, pero es más fácil. Pero italiana sí, hay muchísimos italianos, inmigrantes, descendientes de inmigrantes italianos, que venimos a vivir a España por el idioma, sobre todo. Y entonces cuando uno está casado con un descendiente de italiano y hace los papeles, la forma correcta de hacerla es que primero lo haga el italiano o el comunitario y después la pareja, como en mi caso, cuando uno está casado, lo hace, como en mi caso, para poder tener el número de identificación extranjero, pero toda vez que está referido a ese otro comunitario que ya está instalado. Es un poco engorroso, pero funciona así, hay que hacerlo de esa manera, porque si no, no funcionan las cosas, y hay que tratar de hacer las cosas como corresponde, porque es más fácil y porque es la manera de hacerlo. Y cuando pensaba en hacer este video de los 6 meses, también comentar que Olivia empezó el colegio esta vez ya en septiembre. Comento rápidamente que ella había comenzado las clases en mayo y hizo mayo y un poco de junio, lo que dura junio, que es cuando terminan las clases, hasta el 20 y pico, y que su adaptación había sido eso. Y entonces eso, claro, ella estaba empezando cuando todos terminaban, y tiene que ver un poco esto con el desfasaje de los 6 meses, ¿no? Cuando nosotros en el hemisferio sur empezamos las cosas en marzo, aquí empiezan en septiembre. Y esos 6 meses de diferencia siempre hacen que uno esté un poco desfasado, y es quizá la adaptación más difícil, especialmente para los niños, ya que como las clases empiezan en septiembre, sí o sí hay esos 6 meses anteriores, de marzo a septiembre, que para los chicos son difíciles porque ya empezaron las clases, porque vienen con otro camino recorrido, luego tienen que adaptarse aquí. Muchas veces lo normal es que vuelvan a empezar el mismo grado que estaban haciendo. Entonces, bueno, Olivia recién ahora está empezando tercer grado, está dentro de su edad, bien, y está empezando con todos sus compañeros. Entonces, arrancó ya septiembre, pero ese desfasaje de 6 meses ya lo vivió también un poco como esa adaptación de ir a contracorriente, que es normal y que tiene que ver también con el hecho de habernos cambiado de hemisferio, ¿no? El hecho de haber venido del hemisferio sur al hemisferio norte, eso que decía antes. Entonces es como que a los 6 meses están como sincronizándose esas cosas que parecen que no. Creo que la gente en la mayoría de las cosas está preocupada por otro tipo de situaciones, ya digo, por conseguir piso, trabajo y todo eso, que es muy importante, pero no es lo más importante, porque eso del piso y el trabajo a veces se consigue, se cambia, o sea, son cosas muy materiales y superficiales. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, el hecho de tener los libros, de tener sus cosas, digamos, como todos, el hecho de estar empezando el año y que las experiencias sean las mismas, es muy importante. Así que recién ahora, en esta época, Olivia está empezando las clases con el resto de sus compañeros, y la experiencia va a ser mucho mejor para ella, porque va a ir evolucionando y avanzando con todos sus compañeros, y eso le va a hacer tener una experiencia también más razonable, si se quiere, desde ese punto de vista. Y otra cosa que me pasó cuando empecé a pensar en el video de los 6 meses es, y me voy a poner aquí a hablar un poco más de otros temas, que ya sé que no a todo el mundo lo entiende esto, pero creo que aquellas personas que empiezan a conocerme se quedan escuchando un poquito y tratan de aprender y entender. Rápidamente insisto en aquellas personas que están esperando a ver qué voy a decir para criticar. Hasta es probable que les borre el comentario, porque estoy un poco cansado del hate y de la gente que solo mira videos para criticar y para tirar mala onda. Así que a lo mejor ni los leo y a lo mejor los borro. Se los digo para que no pierdan el tiempo.
Pero aquellas personas que no entienden mucho de lo que hablo o no están tan familiarizadas con el tema del yoga y esas cosas, de la energía, de aquello que no vemos, etc., sé que por ahí les puede llegar a interesar esto. Estaba pensando que en 6 meses es el tiempo también que muchas veces saben que Rocío, mi mujer, es astróloga, o mi pareja, como lo quieran decir, mi compañera, es astróloga, que no es astróloga de adivinación de tirar las cartas, es astróloga que estudió psicología, que estudió la adaptación de los conceptos antiguos de la primera psicología que tiene que ver con la astrología, esa unión antigua que se hacía de un lugar muy científico, científico en el sentido de tratar de encontrar situaciones que se van repitiendo, que uno pueda estudiar científicamente, ¿no? Bueno, ese es el camino que hizo, y lo digo porque aquí en España se relaciona automáticamente la astrología con la adivinación, y no tiene nada que ver con eso la astrología evolutiva, y no tiene nada que ver con eso la astrología. Hay mucha gente que utiliza la palabra astrología para hacer esta cosa de tirar las cartas, del tarot y todo eso. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Entonces, hay mucha gente que son profesionales, ingenieros, psicólogos, psiquiatras, que además se ocupan de desarrollar este tipo de astrología, muy relacionadas con Carl Gustav Jung, que habrá gente que puede decir, bueno, pero lo que hacía Jung era muy primitivo, bueno, pero gracias a Jung existe lo que conocemos como psicología también, a Freud por supuesto, pero también a Jung. Y entonces esta base es una base que a mí me gusta decirla antes para decir lo que voy a decir a continuación, para que no se ponga todo en un lugar de bueno, sí, porque a vos te gusta la fantasía, ¿no? Porque es lo que muchas veces dicen y salen con eso, y hay que explicarlo porque si no lo explico se pierde. Entonces digo todo esto para decir que cada 6 meses ocurre un evento que es el desfasaje que se produce entre la luna nueva y la luna llena en un signo determinado, ¿no? Entonces la relación que tenemos nosotros con las estrellas es humana, no es absolutamente astronómica, es humana. Cuando se habla de astrología se habla de la experiencia humana, cómo el ser humano mira las estrellas y qué ve cuando mira el cielo. Sí, es humana, no es absoluta. Entonces miramos con un telescopio con la misma intensidad un planeta que está a no sé cuántos kilómetros o años luz de la Tierra, y después miramos al ser humano y lo comparamos. O sea, eso es no entender cómo funciona la astrología evolutiva y cómo funciona el ser humano desde el punto de vista perceptivo. Claramente, nosotros vemos todo el universo desde la Tierra porque vivimos en la Tierra. Entonces, como terrícolas que somos, vemos el espacio, vemos el cielo como hacían los mayas, como hicieron los incas, como hacían los celtas, como hacían los druidas. Vemos el cielo y lo que vemos son unas estrellas, no otras, como muchas veces se quiere relativizar. La luna pasa por ahí, cuando la luna pasa por ahí nos afecta de una manera determinada. Eso está ya más que comprobado científicamente por las mareas y todo eso. Una luna que pasa como luna nueva por una parte del cielo, luego a los 6 meses pasa como luna llena por la misma parte del cielo. Entonces, si no quieres tener como referencia el cielo, puedes tener como referencia la Tierra. Entonces, a X grados de donde estás plantado, te va a pasar la luna nueva y a los 6 meses, en los mismos grados, te va a pasar la luna llena. Y eso lo que hace es que vivamos un periodo de 6 meses que tiene que ver con la influencia que tiene la luna, como por ejemplo en las mareas, pero también en el agua que somos como seres humanos, donde tenemos una cantidad de líquido, somos más del 70% de agua, y así como la luna mueve las mareas y mueve las cosechas, también nos mueve a nosotros. Y entonces el efecto de la luna nueva en ese grado de la Tierra o en relación al cielo, a los 6 meses se da exactamente igual pero con una luna llena. Y eso se estudia mucho en astrología como un periodo en el que se empieza un ciclo y se cierra. Entonces los periodos de 6 meses son periodos lunares que tienen que ver con distintos aspectos de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahí ya me tendría que meter en la astrología, que no lo voy a hacer, pero sí que las características que tenemos como seres, que nos conforman, como por ejemplo cuán grandes son nuestros huesos, qué color tenemos en nuestra piel, qué antecedentes genéticos tenemos, y además cómo vibramos con todo eso, y dónde nos criamos, y cómo crecimos, y qué anhelos tenemos, todo eso nos constituye como seres humanos únicos, y esa influencia energética, y lo digo lo de la luna porque es más que obvio, que está cerca y que nos influye, hace que uno esté predispuesto a hacer determinadas cosas en ese periodo de 6 meses, ¿no? Cuando nosotros salimos de Argentina, como Rocío está con el tema de la astrología, estuvimos viendo qué día nos convenía viajar, qué día nos tomábamos el avión,
qué día íbamos a hacer todo eso. Y en ese sentido nos ha ayudado mucho tener en cuenta estas cosas, y por eso también las tengo en cuenta ahora. Entonces este periodo de 6 meses fue un periodo de inicio, de mudarnos, de cambiarnos, de subirnos al avión, un día que también estábamos cerca de unos eclipses, y ahora mismo también en estos días se está viendo un eclipse, más o menos el 2 de octubre, no sé qué día va a salir este video, pero yo lo estoy grabando antes, estoy cumpliendo hoy, día 30 de septiembre, que es justo, o sea, se cumplió ayer en realidad los 6 meses, así que en estos días, mañana pasado, está viendo un eclipse. Y también nosotros teníamos en cuenta todo eso porque esa energía te cambia el estado de ánimo, te cambia el humor, le cambia el humor a toda la gente que está alrededor de uno. Entonces, si uno tiene en cuenta todo eso, las cosas es más probable que te salgan mejor, en el sentido de que vas a tener más posibilidades de que te salgan como quieres y no como el mundo te imponga. Desde ese punto de vista, entonces, también se cumple un periodo de 6 meses que para nosotros es importante, y también estamos en un momento de periodos entre eclipses, donde hubo hace poco un eclipse de luna y ahora un eclipse solar en Libra. Y además a todo esto yo le añado que hace pocos días cumplí años, entonces también eso para mí es como se están alineando un montón de cosas que tienen que ver con el principio de una nueva etapa energética, vital, ¿no? Toda esta sincronización que me parece que está bueno y que quizás no todo el mundo lo tiene en cuenta, pero para mí, para nosotros es importante, y me parece que a los 6 meses uno empieza a pensar ya las cosas desde otro lugar, con otra fortaleza mental también, como que ya termina de llegar, ¿no? El alma, el cuerpo, todo se viene como a sincronizar para después de todo este periodo empezar a pensar las cosas ya como que uno está un poco más instalado en el lugar en el que está. Bueno, de muchos otros temas también he hablado en muchos otros videos de aquí, de estos últimos 6 meses, tanto cuando me mudé aquí, como algunas experiencias que tuve haciendo trámites, como el estilo de vida de aquí de Elche, que también me ocupé de retratar, algunos viajecitos cortos. Todo ese periodo de adaptación está también registrado en los videos, en la lista de reproducción que se llama En España, y creo que se cierra un ciclo, y por eso me pareció interesante hacer este video, ya no solo por, bueno, qué cosas encontré yo, la gente quizá muchas veces se enfoca en las cuestiones de qué se extraña, qué es mejor que qué, comparar Argentina con España o el país del que sea, Colombia, México, el que sea, qué cosas uno encuentra, ¿no? Empezar a analizarlo todo siempre desde el punto de vista de la comparación, que es muy, muy mental eso, muy de la mente. Y yo quería enfocarme mucho también en la experiencia personal, emocional, que se da y que ahora estoy más en condiciones también de analizar, porque todo este tiempo estuve bastante viviendo el proceso de una manera más en primera persona, donde las cosas que a uno le van pasando son difíciles de llevar adelante. Y bueno, les recomiendo a todos que tengan en cuenta también esta parte, que si suelen hacer terapias que las sigan haciendo, que si no las hacen, que quizás es un buen momento para empezar a hacer terapias o para practicar yoga, que no es propaganda, pero sí, para mí yoga es lo mejor del mundo, toda la vida practiqué, antes de empezar a dar clases hice 10 años de yoga, después empecé a dar clases, entonces ya hace 25 años que practico. Para mí el yoga es muy importante y te ayuda muchísimo a despertar partes tuyas que puedes usar como recursos y como fortalezas para también hacer esta experiencia de adaptarte a vivir en otro país, como es este caso. A veces uno no sabe por qué está haciendo del todo las cosas, ¿no? Pero cuando las va haciendo se va descubriendo. Y si uno se puede conectar con su mundo interior y con su inconsciente, es mucho más fácil entender el por qué te pasan las cosas y no caer en la fatalidad de que todo me pasa a mí, por qué me pasó esto. O yo muchas veces veo gente criticando a la administración o criticando a la gente, ¿no? Entonces uno se va de su lugar, va a vivir a otro lugar, y en lugar de ver qué está haciendo uno, empieza a criticar cómo hacen las cosas los demás. Y la verdad que en realidad tienen siempre que ver con cuál es nuestra experiencia personal, cómo nos adaptamos a eso, y lo mejor de todo siempre es estar abiertos a aprender. Y es la mejor manera, me parece a mí, de capitalizar esta experiencia que te puede llevar toda la vida. Puede ser que te quedes a vivir 1 año, puede ser que te quedes a vivir 2 años o toda la vida, pero que si uno está dispuesto a aprender, lo que sea que tenga que aprender, lo va a aprender. Y me parece que estos momentos, estas experiencias son fundamentales para eso. Bueno, espero que te haya gustado el video. Por supuesto que los comentarios son bien recibidos. Como dije antes, el hate y todo eso, la verdad que no aporta nada, pero la gente copada, digamos, que dice cosas interesantes, que aporta, que suma, que acompaña, la verdad que siempre yo agradezco mucho
esos mensajes y esas manifestaciones porque son muy positivas y porque nos hacen humanos, nos ayudan a comunicarnos y me parece que también de eso se trata el hecho de tener un canal donde uno comparte cosas, en mi caso de mi profesión, pero también de esta experiencia de vivir aquí en España, donde sea que vivamos en el futuro. Muchísimas gracias por estar allí. Si te gusta el video puedes darle like, suscribirte, comentar para que entonces tengamos más circulación de este video y lo vea más gente, y te lo agradezco mucho. Es lo único que pido por ver este video, y por supuesto que siempre agradecido de los comentarios, y bueno, seguimos aquí viviendo esta experiencia y tratando de compartir las cosas que veamos que son interesantes quizás de nuestro punto de vista, por lo menos para compartir. Gracias, hasta la próxima.